They're murderers, they're drug dealers. If you take a look at Venezuela as an example, their crime is down 72%. Because they've taken their criminals from Caracas, they've taken their drug dealers, they're emptying their prisons into our country. El catire Trump, como lo llaman sus fanáticos latinoamericanos, siempre fue claro. Durante toda la campaña generalizó a la comunidad venezolana como criminal. Y ojo, para esta gente no hay venezolanos buenos o venezolanos malos. Todos somos un estorbo para su lógica supremacista. Muchos intentaban justificarlo con rebuscadas explicaciones. Y al final te decían, pero tranquilo, que lo que importa es que va a liberar Venezuela. Pero no. Y aquí lo tienen, el trumpismo dándole la mano al dictador. Dándole la mano al responsable de que 7 millones de venezolanos estemos fuera de nuestro país, que seamos refugiados, que no tengamos una patria a la cual volver con seguridad y con dignidad. Y esto no se trata de un te lo dije o de alegrarnos porque yo tenía la razón, para nada. Ojalá el gobierno de Trump rectifique y tenga una postura debida ante un gobierno que supone una amenaza para la seguridad de todo el hemisferio. Pero ¿saben qué? Al final los extremos se tocan, sean de derecha o sean de izquierda. Y la razón es muy simple, porque los une su desprecio por la democracia y por la libertad. Y como resultado de estos pactos entre maleantes, tenemos estas dolorosas imágenes. Gente que se fue huyendo de la crisis, de la persecución y del hambre, devueltas al país por un pacto de propaganda política entre unos malandros instalados en Miraflores y unos aspirantes a dictadores instalados en la Casa Blanca. Las circunstancias nos llaman a echar para un lado los reduccionismos ideológicos. Esto no se trata de izquierda o derecha, sino de defender la democracia. Bienvenidos a este nuevo episodio de Nadie nos preguntó, este podcast Análisis Sociopolítico. Y el día de hoy tenemos, bueno, por supuesto, como siempre, Francisco desde Santiago de Compostela, Ana Karina desde Barcelona, España, y por acá Emerson desde Dallas, pero hoy también tenemos un invitado venezolano, activista por los derechos de los venezolanos acá en los Estados Unidos, politólogo e internacionalista. Estamos hablando de Antonio Camejo, quien además es miembro del Caucus Venezolano, que es una organización que se ha abocado a lo que es la lucha y la defensa de los derechos de los venezolanos acá en Estados Unidos en estos momentos tan complejos, y eso va al episodio, ¿no? De lo complejo que ahora, además, que se le suma de ser venezolano en todas partes del mundo, a la nueva situación de los venezolanos en los Estados Unidos. Gracias, Antonio, por aceptar la invitación. No, gracias por invitarme. Un placer estar acá. Y yo quería que empezar un poco para escuchar un poco tus reflexiones relacionadas. Bueno, obviamente estamos viviendo un auge del populismo y el autoritarismo a nivel mundial. Muchos se hacían la vista con la gorda o se hacían los sordos con el tema de cuando se alertaba de las tendencias de Trump, que ya las tuvo en su primer gobierno, pero mucho más, digamos, definida en la campaña electoral de este segundo mandato, de su cercanía, digamos, con el eje autoritario a nivel mundial. Entonces ahora que ya está en el gobierno y comenzó desde la acción política, la gestión política, a tener, digamos, acciones mucho más alineadas con el eje del mal, como a mí me gusta llamarlo, como Rusia, China, etcétera, y el acercamiento que ha tenido con el gobierno de Nicolás Maduro, es un tema que también ha afectado a los venezolanos en Estados Unidos, además por el cambio de algunas políticas que se habían dado en la gestión anterior para proteger un poco el estatus de refugiados, que somos al final la mayoría de los venezolanos que vivimos en Estados Unidos. Yo te quisiera preguntar, ¿cómo tú desde el punto de vista como politólogo pudieras un poco explicar, ¿no? Porque era como que literalmente una comunidad venezolana en su mayoría en los Estados Unidos que apoya abiertamente a Trump, al Partido Republicano, y era literalmente como cochino para el matadero, ¿no? Porque te están diciendo en la campaña que te iban a quitar, digamos, derechos, que te iban a quitar las protecciones legales que podías tener, que iban contra ti, que el discurso de odio iba contra ti, que te iban a deportar, y decidiste no creer en una relación casi que mesiánica, religiosa, y una conexión de ese estilo con Donald Trump, y ahora, bueno, están viendo las consecuencias. Entonces a mí me cuesta un poco
entender esa relación. Quisiera un poco también escuchar tu opinión al respecto, que además siempre te veo súper activo en Twitter al respecto. Gracias. A mí también me cuesta creer. Yo creo que las palabras no vale, yo no creo, son de las más peligrosas que existen en el castellano. Y yo siempre digo que de las muy pocas cosas positivas que se pueden decir de Donald Trump, es que él lo que promete, lo cumple o lo trata de cumplir. Entonces, cuando alguien me dice que no sabía, que no lo esperaba, todo esto él lo prometió durante la campaña. Sí. Pero lamentablemente hay muchas personas que pensaron que no era verdad o que no lo iba a hacer. Todo estaba ahí. Él habló claramente de que su prioridad era sacar a los ilegales de acá, a mucha gente de acá que venía a él, según nada más a cometer crímenes. Y era obvio desde un principio que eso iba a llegar en algún momento, un reconocimiento, sea oficial o de facto Maduro, porque ¿para dónde iba a mandar todos esos venezolanos? ¿Para dónde vas a mandar tú a medio millón de venezolanos sin para Venezuela? ¿Cuál país de Latinoamérica te va a decir mándalos para acá? Entonces era una jugada lamentablemente que era predecible, pero el desespero es una droga muy fuerte y capaz hay personas que vieron que no es el único hombre que en el mundo nos puede ayudar y lo puso a creer cosas que ellos sabían o debieron saber que no iban a pasar, que no iban a mandar Marines, que no iba a haber nada de ese tipo, pero se cegaron. Sí, ¿qué tal, Antonio? O sea, es que más o menos hace mucho tiempo en este podcast, las razones por las que ha nacido este podcast es un poco bueno, obviamente por tener una conversación sociológica y política de muchísimos fenómenos que ocurren en el mundo, pero una sobre todo ha sido una cosa que o sea, que nosotros como estudiantes y que vivimos también en nuestra militancia con el chavismo es caracterizar los populismos y los autoritarismos contemporáneos, ¿no? Y por no decir dictaduras, ¿no? Porque bueno, hay dictaduras consumadas como la que existe en Venezuela, pero también hay tendencias dictatoriales, autoritarias, que, por ejemplo, vienen del populismo en muchos sitios, o sea, que están naciendo desde populismo y que nosotros vimos como un populismo se consumó una dictadura en Venezuela, pero vemos como otros populismos alrededor del mundo empiezan a tener efecto, ¿no? Hay muchísimos ejemplos como Marine Le Pen, que es el Frente Nacional en Francia. Tenemos referentes como ahora Milei y un gran referente, porque obviamente Estados Unidos es un gran referente para todo el mundo, como es Donald Trump, ¿no? Ya en su primer periodo habíamos dicho que de alguna manera nos parecía ya un Chávez americano, ¿no? Con los mismos tipos de estrategias discursivas, con el enemigo interior, el enemigo exterior, con cosas muy sencillas, también unos discursos muy simplificantes, ¿no? De esto lo vamos a resolver así, no, pero que no es constitucional, pero que las leyes, no me importan las leyes, no me importa el Estado de Derecho, no me importa el debido proceso, no me importa que el otro también tenga derecho, me importa un discurso, ¿no? MAGA ya venía haciendo esto. Una cosa que a nosotros es lo que te empezó a decir Emerson, que no nos deja de hacer como eco, es que no basta una dictadura para saber reconocer las características de un autoritarismo, ¿no? Es como si te robe el mismo malandro, pero con peluca. O sea, te roba y luego viene con una peluca amarilla y te roba otra vez y tú piensas que es una persona diferente. ¿Qué es necesario? O sea, no solo es una pregunta para ti, es una reflexión con los compañeros y contigo también. ¿Qué es necesario para que los venezolanos se den cuenta cuando literalmente te han dicho que te van a deportar, que vienen y lo ejercen? Entonces, es una sorpresa. No es una sorpresa, es una tendencia muy específica. Por ejemplo, yo quería preguntarte, ya tú que es un manejo un poco más amplio de esto, los TPS. Los TPS supuestamente son como una figura jurídica que se hace para que precisamente las personas que tienen peligro en el país de origen, que no tienen antecedentes penales, puedan estar en Estados Unidos, ¿correcto? Y ahora los acaban de a todos. Sí, cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, significa Temporary Protection Status. Es para las personas que están aquí por X o Y razón y son de un país al que no pueden regresarse porque hay una crisis humanitaria, lo que sea. Entonces es una forma de decir, bueno, te quedas aquí por ahora, pero es temporal basado en lo que está pasando en tu país, lo cual es insólito porque ¿quién puede decir que en Venezuela se solucionó algo? Cuál crisis haya terminado. Pero la definición es completa, es por lo que está pasando en tu país, déjame que te quedes ahora, sea por un año, 2 años, eso se va evaluando cada cierto tiempo dependiendo de la condición inicial. Y con esto digo una cosita que también es porque o sea, veo mucho Twitter y tal, y son como muchos bulos que constantemente están. Entonces, cuando tenemos la oportunidad en el podcast de hablar un poco, tratamos de ir reventando bulo a bulo, ¿no? Que uno de esos es que se habla del tren de Aragua, del bandas criminales y tal,
pero que precisamente los TPS necesitas no tener antecedentes penales, ningún tipo de falta, como para que esa fuese la excusa de que se hace para que devuelvan a unos criminales, por ejemplo. Exactamente. O sea, nadie del Tren de Aragua tiene TPS. Eso es mentira. No se puede decir que dentro de los 600.000 personas que tienen TPS que no haya ningún criminal o no haya ninguna persona que rompa la ley. ¿Dónde tú puedes agarrar un grupo de 600.000 personas y decir que no hay nadie malo? En ningún lugar, ni país del mundo, ni grupo étnico, ni nada se puede decir eso. Pero no, eso es mentira, que los de Tren de Aragua andan con TPS por acá, por los Estados Unidos, robando gente. Eso no es así. Es simplemente sacar a gente que está aquí trabajando, que está tratando de hacer su vida, porque ellos no lo quieren aquí. Yo me acuerdo tener una conversación una semana antes de la elección, y yo le dije a un amigo mío, yo tú vas a ver que de los primeros que van a sacar son los del TPS, más que la gente que tiene aquí 10, 15 o 20 años ilegal, aunque sea paradójico eso. Y me decía, ¿por qué? Yo le dije, porque ellos saben dónde están los del TPS. Una persona que está aquí legalmente, ellos no saben dónde vive, dónde trabaja, no tienen récord. En cambio, el TPS es una persona que está cumpliendo todos los requisitos legalmente, está haciendo las cosas bien, tiene su permiso de trabajo, así que saben dónde trabaja, tiene su residencia, así que saben dónde vive, entonces es más fácil sacarlo. Justamente por seguir las reglas, van a ser más fácil de encontrar que aquellos que no las están siguiendo. Sí, no, como para continuar un poco esa discusión y lo que tú decías de que es impresionante es que muchas de estas personas que ya incluso están ocurriendo todas estas medidas arbitrarias contra la comunidad migrante, no nada más contra la venezolana como incumbencia, ¿no? También la comunidad latina en general, y todavía sorprende mucho cómo estas personas están como en un estado de negación. Es como que no, sí, esto está pasando, pero y te sacan un libro de explicaciones. Que yo me hubiese preguntado que cualquiera de estas barbaridades, la negociación con Maduro, las deportaciones, etcétera, se hubiesen hecho bajo el gobierno del presidente Biden y pues bueno, la catástrofe, o sea, la destrucción hacia la imagen del presidente Biden hubiese sido fenomenal en todos los espacios posibles. Entonces pareciera que el tema de ese fanatismo hacia este tipo de líderes autoritarios puede más que todo, puede más que los valores democráticos, puede más que incluso los propios intereses de nuestra comunidad en los Estados Unidos. Y aquí te quería hacer una pregunta. ¿Tú te fuiste a Venezuela en qué año? En el 97. O sea, tú, bueno, pero has seguido igual de cerca, bueno, viviste de cerca lo que fue el inicio del chavismo como movimiento, estando en Venezuela y bueno, y has seguido de cerca todo el tema. El tema para mí, que me parece también clave en todo este debate, es el tema de la similitud enorme que existe entre lo que es el populismo trumpista y el populismo y lo que fue en su momento el populismo chavista antes de su proceso de mutación hacia una dictadura cerrada como lo es hoy día. Y yo creo que hay demasiadas cuestiones clave, ¿no? La división de la sociedad entre buenos y malos, el tema de crear ese enemigo interno y ese enemigo externo, que bajo teorías de la conspiración y no datos, porque al final no hay datos, si más bien ven los datos del tema de los migrantes, la incidencia criminal del migrante es mínima. El año pasado, de hecho, hubo disminuciones del tema de los índices criminales en los Estados Unidos. Entonces, todo este tipo de liderazgo que a través de las teorías conspirativas siempre hace su aproximación a esos sectores sociales a los cuales él los va construyendo como su base de apoyo, digamos como la receta típica del populista. Pero una pregunta válida también aquí, y no solamente para el caso de Estados Unidos, sino para el futuro democrático del mundo, porque vemos que el mundo está en llamas, no nada más aquí, sino en todos lados, es cuál es la falla de la democracia. O sea, cómo la democracia permite, digamos, que este tipo de liderazgo utilicen sus propias normas para poder acceder al poder. En el caso puntual de Estados Unidos, ¿qué crees tú, incluso más allá, bueno, de todo este tema más coyuntural con el tema de los venezolanos, que fue la falla del gobierno de Biden y del gobierno demócrata para que la gente volviera a elegir a un tipo que abiertamente está diciendo que es contrario a lo que ha sido la línea de acción histórica y bipartidista además de Estados Unidos? La democracia está pasando un mal momento, no solo en los Estados Unidos, a nivel mundial, o sea, en todo el occidente. La gente está frustrada con los gobiernos, quiere un cambio. Es verdad que es un momento muy peligroso, que hay que ver cómo se maneja eso. De los errores de Biden, si tú te pones a ver sus logros legislativos, de los mejores que ha tenido un presidente de este país en los últimos 40, 50 años. Si tú te pones a ver nada más números, leyes, qué pasó, qué no pasó, con una mayoría del grueso de una servilleta en el Congreso hizo muchísimas cosas. Pero él pierde por varias razones. La primera es que el 2024 fue el peor año en la historia para los partidos que estaban en el poder en toda la democracia. Perdieron todos los partidos prácticamente que se
que se le lanzaron a una reelección. Sea en Inglaterra, sea acá, sea muy poco pudieron repetir. Había una ola de lo que es el anti-incumbency que le afectó mucho. Y el principal fue la economía, más que hay gente que dice que fue lo woke y cosas, no estoy diciendo que eso no haya costado algunos votos, pero en realidad que la mayoría de los americanos estaban molestos con el estado de la economía y ellos pensaban que con Trump vendría un mejor momento en eso. No fue tanto, en mi opinión, pues según lo que yo vi de los exit polls, fue principalmente un voto económico. Ellos dijeron, no, estoy cansado ya de la inflación, de pagar tanto por quiero votar por él. Entonces, lo que sí pudo haber hecho Biden es a lo mejor, primero, vender mejor lo que sí hizo. Los demócratas a veces hacían algo, pasaban una ley y nadie se enteraba, o sea, poco de hablar sobre el tema, así no puede ser. Tienes que explicarle a la gente qué es lo que estás haciendo. Y lo segundo, amor, enfocarse un poco más dentro de la economía. No es fácil, la inflación después del COVID afectó a muchos países, más bien en los Estados Unidos fue mejor que en muchos otros países del occidente, pero de alguna forma u otra yo enfocarse en eso un poquito más porque eso sí lo costó. Y que creo que los demócratas del mundo estamos más, en vez de pensar cómo comunicacionalmente llegarle a las personas, estamos todo el día desmintiendo fake news. Estamos todo el día respondiendo a las mentiras, ¿no? Porque ya cuando tú ves a un presidente, a un diputado que tiene una respuesta fácil a un problema difícil, es como, bueno, tenemos altos índices de delincuencia, los migrantes. No, que la inflación, los migrantes. O sea, cuando esa respuesta es simple y acusa a un colectivo, ya tú tienes que echar un paso atrás y decir, ya va, o sea, en este mundo diverso y complejo no puede ser el culpable una persona y y que sea el más marginado siempre, ¿no? Nosotros tenemos un capítulo pendiente que es sobre cómo caen las democracias de Levitsky y es justo eso, porque ahora las dictaduras o los autoritarismos no entran al poder a través de un golpe de Estado o por las armas, entran por las urnas. Y yo creo que ahí está el meollo y entran porque las élites políticas, las económicas, ayudan a que suceda. Entonces a veces solo por estar en el poder prefieren poner a un autoritario que ellos se imaginan que podrán controlar en algún momento y resulta que no, que se le va de la mano como pasó Chávez y seguramente pasará con Trump porque tú no puedes desde la Constitución o desde las instituciones poder controlar a una persona autoritaria. Y entonces ahí también hablando, metiendo un poco el tema de los USAID, por ejemplo, que ahora se cancelaron los fondos y lo están revisando, y es como nosotros, los demócratas del mundo, tendremos que invertir más en la formación política y ciudadana de que las personas puedan entender al otro, no como un enemigo, no como, o sea, hacer política real y no seguir yéndonos a los extremos para soluciones rápidas que son mentiras y que terminan afectando a colectivos que siempre son los más vulnerables. A mí me pasa una cosa cuando, o sea, evidente, o sea, yo te voy a hablar de un poco como yo me siento personalmente con todo esto y a la vez como me siento intelectualmente, o sea, como que no está una cosa separada de la otra. Y es como que lo que más me preocupa es que es una extensión permanente de la falta de una cultura demócrata. O sea, a mí no me preocupa la derecha, a mí no me preocupa la izquierda, que también las dos me preocupan, evidentemente, porque las dos normalmente cuando se ponen intensas son siniestras, ¿no? Me preocupa la falta de una comprensión básica de las instituciones de un Estado liberal. Es decir, un Congreso de Diputados, pactos entre partidos para llevar adelante un momento país, el voto demócrata, la concesión de ciertas cosas, la democracia como concepto. O sea, tú, por ejemplo, cuando una de las cosas que más me preocupa cuando tú ves videos de Trump en Estados Unidos, es esa vuelta que parte en la desafección ciudadana de los partidos políticos que deviene en una antipolítica furibunda, como dicen por ahí, y que termina en un radicalismo de calle que parece completamente, ¿cómo se dice?, de lo que son de las instituciones básicas del Estado. Entonces, tú ves a una cubana, por ejemplo, o una dominicana o un venezolano en un meeting de Donald Trump hablando de que es un enviado de Dios y que tiene que llevar adelante no sé qué cosa y que tiene que votar a los malos del país. Dice, pero no es una que está mal, no, es que es muy popular esto. Entonces tú dices,
cómo hemos llegado dentro de un sistema, que puede ser que tú de derecha, izquierda, eso me da igual, cómo hemos llegado a un sistema, cómo hemos llegado a una popularidad de redes sociales donde las instituciones básicas, donde el mínimo de vivir en una democracia para poder mantener un balance de poderes no existe. No existe. Parece que fuese una cosa de otro mundo, donde no se comprende ni siquiera. Yo una vez hablé con una persona que me dice, no, es que la democracia no existe. Yo le digo, mira, literalmente en España la democracia existe, que a ti te parezca defectuosa o no te parezca defectuosa, o que tú tengas una tesis, o sí, pero literalmente la gente vota y literalmente tú puedes ver y comprobar en unas urnas quién vota por quién, o sea, no quién vota por quién, pero dónde se vota y por quién eligen a este. Entonces, no me puedes decir que la democracia no existe. Que a ti te parezca defectuosa es otra cosa, pero no me puedes decir que no existe. Exacto. Es justamente, yo vi que estaba el escritor de Sapiens, Harari, no sé, que apellido Harari, él estaba diciendo que eso no es ninguna coincidencia, que es algo que hacen a propósito para que la gente vaya perdiendo fe en las instituciones, y si no quedan instituciones, lo único que queda es el caudillo. Entonces, no, esto no funciona, pero me tienes a mí. Esto tampoco funciona, pero me tienes a mí. Esto tampoco funciona. Es tanto lo que se parece en ese tipo de populismo de izquierda y derecha que hoy te estás viendo en el Congreso hoy, están a punto, acaban de aprobar a Tulsi Gabbard para que sea parte del gabinete de Trump. Estamos hablando de personas que hasta hace unos años no solo eran demócratas, sino que estaban en el ala izquierda del Partido Demócrata. Personas de la línea de Bernie Sanders, sino incluso hasta un poquito más allá de la izquierda de él. Y me hicieron esa transición tan fácil en 3 o 4 años que ni siquiera se sintió. La gente piensa que lo opuesto a la extrema izquierda o la extrema derecha es la otra. O sea, si es extrema izquierda, extrema derecha. No, eso no es así. Los demócratas son los opuestos. Los extremos se parecen muchísimo. La gente dice que Trump es un Chávez gringo. Y yo sí, sí lo es. Ahora me dicen, no, no ha hecho ni daño. Bueno, por 2 razones. Primero, porque la situación económica es distinta. No es estatismo. En esa área sí que no se puede decir que es el mismo modelo. Y lo segundo es por las instituciones, porque las instituciones de los Estados Unidos hasta ahora han sido más fuertes que lo que fueron las de Venezuela cuando Chávez llegó al poder. No significa que eso que hay que bajar la guardia. Están bajo constante amenaza, de acuerdo. Pero las cosas que no ha podido hacer es porque no le han dejado. Él tiene toda la intención, sus palabras, sus acciones demuestran que él quiere llegar lo más lejos que le deje. Entonces, pues no, que él mira, fíjate que no, tú no es una dictadura de la misma forma que no, sí, pero es porque las instituciones hasta ahora están resistiendo. La idea no es poner a alguien ahí haciendo todo lo posible por destruirla, porque uno nunca sabe cuánto va a poder avanzar. Especialmente ahorita, que a diferencia de hace 4 años, ahora esta vez se aseguró de rodearse de personas que no le van a decir que no en ningún sentido. Él en el 2016 hizo sus cálculos políticos, él necesitaba que los cristianos estuvieran del lado de él, entonces puso un vicepresidente que le gustaba desarrollar el partido, hizo alianza. En este momento él llegó, está lo único que valora, como Chávez en su gabinete. O sea, tú estás conmigo y ya, sígame. Entonces, lo que están alrededor de él, no se puede esperar de ellos lo que pasó en el 2019, en el 2020, perdón, en el 2021, la toma del Congreso el 6 de enero. No, nadie ahorita le diría algo que sea él. O sea, todo el mundo sería luz verde por todos lados. Y eso no importa que sea de izquierda o sea de derecha, es una amenaza constante que está en la democracia con la que está muy pendiente. Por eso que yo siempre he dicho que hay que saber, son muchas las peleas que nos vienen. Y hay que tratar de diferenciar un poco entre las amenazas institucionales y la estupidez. O sea, por ejemplo, los aranceles. Es un error, una estupidez, pero no es algo necesariamente que es una amenaza institucional al país. Hay que saber cuáles peleas, dónde se va a luchar. Que si él hace algo que sea estúpido, que a lo mejor le puede hacer un daño al país, pero son cosas que otro presidente puede haber hecho, no estoy diciendo que es que lo vamos a felicitar, pero no hay que combatirlo de la misma forma, hay que seleccionar las batallas porque él va a tratar de hacer cosas que sí son una amenaza a las instituciones del país y ahí sí hay que batallarlo con todo. Sí, yo creo que también rescatar esa idea del tema que ustedes decían del reduccionismo muchas veces, porque la solidaridad automática ideológica, si un presidente está acabando con todo, pero dice que es de derecha y yo me autopercibo de derecha, pues no pasa nada. Y lo mismo del lado de la izquierda. En muchos casos que han ocurrido, sobre todo el caso de la izquierda rosa latinoamericana de la oleada por allá de los 2000, entonces todos estos populistas, en el caso de Venezuela, destruyeron todo, pero en otros países intentaban destruir todo, y pues me hacía la vista ahora porque coincidía ideológicamente con ellos, cuando la cuestión de fondo es la democracia, es defender las instituciones de la democracia para que de alguna manera u otra todos podamos convivir en ese pacto en donde todos tendríamos que
regirnos por unas reglas que en teoría nos garantizarían la convivencia de todos. Pero esto va directamente, esta última parte de mi intervención, con lo que tú acabas de decir. Y es el tema de esas peleas a las cuales hay que dar batalla. Más allá, bueno, de aspectos técnicos, económicos y tal, que como tú bien lo dices, pueden ser característicos o errores de cualquier gobierno. Pero que hay un tema que a mí sí me parece grave, que si bien es cierto, no ha habido una política o no ha habido una orden ejecutiva para decir, ¿sabes qué? Yo aquí apruebo el supremacismo blanco, por ejemplo. Pero sí han habido una serie de acciones que le han dado fuerza a todos estos grupos que durante años en Estados Unidos no vamos a decir que no existían, pero bueno, que estaban reprimidos institucionalmente, pero que ahora eliminan entonces, por ejemplo, y tú me corregirás si estoy en lo cierto, una orden ejecutiva de hace como 50 años, 60 años, que permitía que no se te discriminara por tu condición étnica o racial para poder acceder a un trabajo. Ahora te puede discriminar un trabajo o un empleador porque seas latino, porque seas negro, porque seas lo que sea. Cuando antes había, digamos, una normativa que si bien no era ley, pero bueno, era al fin y al cabo una normativa que te protegía de alguna manera u otra. La eliminación, por ejemplo, de que la comunidad o de los espacios que habían de reconocimiento institucional a la comunidad LGBT, al tema de la violencia contra la mujer, una serie de cuestiones que si bien es cierto entonces no estoy firmando la orden ejecutiva que dice que el supremacismo ahora es legal o lo que sea, le estás dando pie y le estás montando la tarima a todos estos loquitos. Entonces, yo quería preguntarte, y que sí, que son loquitos y que son una amenaza para todos nosotros. Yo particularmente, y debo decirlo, yo siempre estoy por ahí en la calle hablando por teléfono porque esa es la vida como el venezolano migrante, ¿no? Uno hablando por teléfono, bueno, con Ana Karina, que siempre le estoy reventando el teléfono todo el tiempo a Francisco, y yo hablando en español. Y yo debo decir que ahora yo, y que además vivo en un estado como Texas, donde se han visto muchos casos de crímenes de odio, a veces siento miedo de que entonces venga un loquito por ahí, me vea hablando español y me saque una pistola o lo que sea, o los casos que se han dado ahora de las redadas de ICE, donde te escuchan hablando español y entonces te llevan y te meten preso, incluso ciudadanos americanos, con casos de varios puertorriqueños que por escucharlo hablando español se los llevan porque piensan entonces, ligan inmediatamente que hablar español ya es una condición negativa. O sea, bien sea de que seas indocumentado, criminal o lo que sea. Entonces lo que quería llegar era un poco, yo lo estoy viviendo digamos, yo llegué a Estados Unidos, llegué a Iowa, imagínate, o sea, Iowa es uno de los estados más white de todo el país, pero yo siempre lo digo, es la gente más amable que yo he encontrado en este país y que todavía no consigo cómo mucha de esa gente termina votando por alguien como Donald Trump. Y yo en verdad, yo nunca me sentí como amenazado, ni me sentí como en peligro, ni nada que ver en Iowa. Ahora sí estoy sintiendo ese tipo de cuestiones y además de sentirla, estoy viendo, bueno, manifestaciones explícitas de grupos supremacistas que van con la bandera nazi, que van, digamos, que se sienten como en plena libertad de enarbolar una serie de ideas que básicamente es declararle la guerra a todo el que no sea blanco o azul. Entonces yo te quería preguntar, en tu experiencia ya más allá de activista, lo que sea, como latino, durante todos estos años en Estados Unidos, ¿cómo has visto esa evolución? Porque entonces tú escuchas que la justificación que te dan muchas de estas personas que están todavía en estado de negación de que el Catire se sentó con Maduro, de que el Catire pactó con Maduro y que acordaron casi que un plan de propaganda mutua, dicen, no, pero es que el supremacismo y todos sus discursos de odio siempre han existido y siempre nos han afectado. ¿Cómo ves tú esa evolución a lo que estamos viviendo hoy día en la comunidad latina de los Estados Unidos? Bueno, la realidad es que en Miami es difícil ver eso porque es como una burbuja aquí. Imagínate, ¿quién va a discriminar contra los latinos acá? Entonces hay personas que no se dan cuenta que está pasando en el resto del país, en lugares donde los latinos no son la gran mayoría como acá. Yo acabo de llegar justamente de Texas, estuve allá hace unos días y en cierto momento vi personas ver más a latinos que estaban cerca de mí porque estaban hablando en español, entonces preferí yo hablar con mi hermano en inglés cuando a veces hablamos en inglés o español. Sí sentí un poco de eso. Mi mamá también cuando estuvo recientemente lo vivió. Es algo que está pasando y muchos que no se están dando cuenta. Lo que debemos tratar de explicar en las redes sociales, por ejemplo, ahorita pasó algo que yo estaba contándole a alguien. Ellos dijeron durante la campaña que no había espacio aquí. Los Estados Unidos ya tienen muchos inmigrantes, que quieren sacarlo, que America First, todo eso es loco. Y no sé si tú viste que ahorita le dijeron que los blancos en Sudáfrica le van a ofrecer para ser refugiados acá por lo que le está haciendo el gobierno de Sudáfrica. Entonces, eso no es directamente opuesto a lo que dijeron durante la campaña. Entonces, el problema no tienen ellos con refugiados. Ellos tienen problemas con refugiados que no sean blancos. No es que lo están aceptando, es que le están diciendo, vénganse que aquí sí lo vamos a tener refugiados. Claro, hay una razón específica por qué está ayudando a los surafricanos, porque que todos sabemos que él no está en el gobierno
diciéndole eso, pero esa cosa hay que explicarlo mucho porque en ese tema todavía hay mucho del no vale, yo no creo, yo no lo he visto, especialmente en Miami, Como porque en Miami no siempre. se ve, no es que no se ve, sino que aquí como no es que van a tratar mal a los latinos, aquí todos son latinos, pero sí es algo que está pasando. Pero en Miami, por ejemplo, si pasa algo, y tú me dirás también que es también un poco bueno, y además aquí, los migrantes, también nadie dice nada de la cantidad de refugiados ucranianos que hay, que también, porque son blanquitos y pasan desapercibidos, ellos no hacen bulla. Pero lo que te quería decir es que, por ejemplo, en Miami, lo que también ocurre mucho es que también hay mucho etnorracismo, ¿no? Y una cosa que también he estado hablando un poco con Francisco, que es toda esta comunidad latina, que porque crea que entonces le va a estar jalando a estos tipos, o que pueda estar adoptando ciertas actitudes, se sienten como en el derecho de discriminar a sus propios compañeros latinoamericanos para tratar, digamos, de encajar en un grupo que igual no vas a encajar. Te pintes de blanco, te pongas los lentes de contacto tal, hables incluso hasta el inglés más que tal del mundo, no vas a encajar, porque no se va de ahí. Es un tema y me llama mucho la atención eso, ¿no? Como que ese tema de no sentirse el sentido de no pertenencia de estas personas consigo misma y como que odiarse a sí misma y empezar a discriminar a los otros miembros de la comunidad. Y por lo que yo siempre estoy viendo y hablando con mis amigos de Miami, eso pasa mucho en Miami. Curioso, hay muchos que piensan que ellos no, como que no, a mí me van a ver distinto. Para mí yo no soy, o sea, yo le voy a decir, mira, para ellos todos somos latinos, mexicanos, es lo mismo. O sea, ellos juran que hay una diferencia, que en la forma que, mira, hubo un influencer, yo lo vi, no prefiero decir el nombre de él, que él puso un tweet, que yo lo retuiteé, que a las 2 semanas de convertirse en ciudadano, estaba hablando de cómo había que sacar a la gente porque estaba llegando mucha gente mal. Y el último post que estuvo en Twitter, ante esa crítica, uno de los últimos, era la foto juramentándose. Yo le decía, hermano, tú te juramentaste hace 12 días y tú piensas que tú eres de Iowa. Tú de veras piensas que ese tipo que va en ese inglés, con ese acento, que no lo habla bien, lo sueltas en un pueblo, en Iowa, y los gringos le van a decir, mira, tú eres uno de nosotros. O sea, un latino, o sea, para él es lo mismo. O sea, identifícate con tu gente porque no te van a tratar como uno de ellos por más que tú te la des de eso. Ese es un tema que yo quiero hablar porque de verdad que, bueno, ya lo hemos ido hablando, pero este es un tema que también nosotros tenemos muchos años debatiendo porque nos duele mucho y primero voy a empezar por el inicio porque ya hay varios temas que me interesan. Una, es como que muchas veces se habla como de todo este tema de como muchas veces hablan de Trump y todo esto como si fuese un motivo económico, ¿no? Como que no, porque como es de derechas o tal, no sé qué tal, va a ser por un tema económico. Mentira. La gente no es tonta. La gente no es tonta, la gente no está pensando que es de derechas y tal, que es de derechas, no, perdón, que es un tema económico. La gente sabe precisamente lo que él está pretendiendo, que literalmente lo dice. O sea, no me engañes. Hay un tema de supremacismo blanco. A la gente que no conozca la historia de Estados Unidos, me da igual, pero en Estados Unidos hay una historia de supremacismo blanco. Hasta hace muy poco tiempo, las comunidades, bueno, vamos a poner minoritarias entre comillas, la comunidad negra, las comunidades latinas, los colectivos de mujeres, los colectivos LGTB, etcétera, no tenían derechos. O sea, la historia de la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos es como Martin Luther King, Malcolm X, los mataron a los dos. Esto es un tema que tiene una cola muy grande en Estados Unidos y que no es hace poco, y que no fue hace muchísimo. Estamos hablando de 40 años. De 40 a 50 años. Y Francisco, estamos hablando de que el actual presidente hace 10 o 15 años estaba diciendo que el que era presidente en ese momento había nacido en Kenia solamente porque era negro. Eso no es una cosa que está escondida en el pasado hace 50, 60 años. Usted pasaba diciendo que dónde estaba la partida de nacimiento de Obama en el 2013, 2014. Exactamente. Y que los hace, y que la segregación, no sé en qué año fue, pero fue en el 60 y pico, la segregación donde no podían comer las personas de diferentes razas dentro del mismo restaurante, era aún cuando mi madre ya había nacido. Entonces nos estábamos hablando de un tema muy antiguo de 1800, no es como cuando te hablaban en América Latina de la liberación indígena, que bueno, que también es un tema, pero que fue hace 200 años, no, estamos hablando de un tema hace muy poco. Entonces esto trae una cola de supremacismo blanco, que es muy, muy preocupante en un país con una tensión racial tan grande como existe en Estados Unidos. Entonces, esto es una vaina que se ve arrastrando, y que lo más preocupante dentro de todas las medidas que se están tomando, que también muchas personas que escuchan el podcast o tal,
obviamente todos estos problemas van a caer en las instituciones de los juzgados en Estados Unidos. Esperemos que las aguanten. Pero una de las cosas más preocupantes de este señor es el tema del supremacismo blanco, encima apoyado por Elon Musk, que es un surafricano. Entonces, ellos no es que no les interesa la migración, no, a ellos no les interesa la migración de color. A ellos les interesan los pobres del mundo. Pero, como dijimos Emerson y yo, que es una cosa muy triste, un día que lo hablamos, no sé si lo escribimos así o no, ¿cuánto tiempo vamos a esperar para desaceleración, como dicen en economía siempre, de la economía norteamericana? Porque evidentemente si empiezan a expulsar gente de los servicios, empiezan a expulsar a los trabajadores, empiezan a todos los trabajadores mexicanos, a toda la gente que hace techo, la economía americana no puede acelerarse, no puede mantener un crecimiento de un 3% anual. Ellos tienen una teoría que la realidad se va a encargar de desmentírsela, que es que los mexicanos y los demás latinos están agarrando trabajos que le irían a los gringos, cuando en realidad que son trabajos que los gringos no los quieren hacer. Como en Ellos Europa. dicen, dice que no, que le están robando los trabajos en la siembra, en la construcción. Los gringos no hacen esos trabajos. O sea, los gringos no trabajan 10, 12 horas en el sol, no lo van a hacer. Y si logran encontrar algunos que lo hagan, van a cobrar una cantidad mucho más alta. Entonces, la economía se va a afectar. Ahorita yo vi el otro día que hicieron una redada de ICE en el estadio nuevo de fútbol que está construyendo Beckham aquí en Miami. Yo lo que estaba diciendo, bueno, si siguen haciendo eso y se asusta la gente que está trabajando, ese estadio va a estar listo para el 2050. Coño, van a quebrar becas, madre. Bueno, yo no creo que lo vayan a quebrar, que no va a estar bien, pero me entiendes, imagínate. Ese tipo de cosas, ¿quién los hace? Yo no veo ningún gringo metido en una siembra acá de tomate en un sol a las 3 de la tarde. No, esos son los latinos los que hacen eso. O metidos en cocina o en construcción. A eso no le están robando trabajo, son trabajos que ellos no quieren hacer. Entonces, si tú haces que esa gente o no venga más o deporta, eso de que va a deportar a 20 millones, eso es mentira. Eso es imposible. Bueno, y que es imposible. Imposible. O sea, Esa logística- operativamente, Emerson dijo hace rato, yo hablé con él por teléfono antes de que nos conectáramos, y Emerson dijo algo que a mí me parece muy interesante, que también se habla de temas económicos, ¿no? Porque siempre están como el tema crypto grow, el tema como que si esto fuese un aspecto económico de que todo nos va, de efectividad económica, pero que tú vas a gastar $1.000 millones, o bueno, $1.000 millones, pero es una cifra, o sea, vas a gastar una cantidad exorbitante de presupuesto en joder tu propia economía. O sea, es que, pero por eso te digo que nunca es un tema económico. Mira lo del Venezuela. O sea, que iba a votar ¿cuántos? 600.000 venezolanos 600.000. en 3 meses. Estaban diciendo que han mandado 3 o 4 aviones. O sea, los números no dan para sacar la cantidad de gente que ellos están diciendo. Pero sí pueden deportar a una cantidad, sí pueden asustar a otros. Yo conozco personas que tienen TPS que están haciendo planes país porque le da miedo. Sí pueden hacer que menos gente entre. No sé si viste esa encuesta hoy de Venezuela que dice que el 30% de los jóvenes quiere irse pronto del país, pero que Estados Unidos pasó de ser el primer país de destino, además querían irse como al cuarto o al quinto. Ya hay más que quieren irse para Brasil o para Argentina o para España. Entonces, por eso es que ellos tienen ese show con la gente en esposa, en los aviones. Ellos quieren asustar a los que están aquí, porque ellos saben que ellos no van a llegar a esos 20 o 30 millones ni cerca. Pero ellos dicen, bueno, agarramos unos cuantos, asustamos a los demás y así podemos crear, o sea, que haya menos. Pero eso va a afectar la construcción, eso va a afectar la agricultura, eso va a afectar muchas cosas. Métete en cualquier restaurante en los Estados Unidos, cualquier obra de construcción y dime si escuchas a alguien hablar en inglés. Nadie. Yo conozco a alguien con TPS que trabajaba en un restaurante en Doral y eran 9. 7 de los cuales eran venezolanos que tenían TPS y 4 dejaron de ir porque tienen miedo. Y entonces el restaurante ahora no sabe qué hacer, no sabe quién contratar, que a lo mejor van a tener que cerrar. Y eso es un solo ejemplo. Okay, ahorita nada más porque los venezolanos el TPS, pero todos sabemos que va a venir pronto con el TPS de los haitianos, de los cubanos y los nicaragüenses, eso viene pronto. Comenzó con los venezolanos porque es el grupo más grande. Esa teoría de ellos de que no, lo van a reemplazar los americanos, eso no va a pasar. Y va a afectar la economía, va a haber menos crecimiento, va a haber problemas con la construcción, va a haber problemas con la agricultura, y vamos a ver qué reaccionan con ellos ahí. Pero lo que ellos piensan que va a pasar es seguro que no va a ser así. Y eso en vez de generar una solidaridad, sálvese quien pueda, ¿no? Es lo que tú dices del influencer. Y también me pasaba en Argentina, cuando vi en Argentina, de mis compañeros venezolanos, cuando ya estaban ahí coronados y tal. Bueno, que no vengan más venezolanos porque después van a venir más, van a putearnos y, o sea, llega un momento que tú dices,
O sea, o nos salvamos todos, no se salva ninguno. Entonces, yo creo que tendremos que ser más solidarios con nuestros gentilicios, con nuestra cultura y con la cultura democrática. O sea, que no darle nuestro voto a cualquier huevón porque resulta que me dice, bueno, mira, ahora María Corina, por ejemplo, no ha dicho, no lo he visto que diga mucho nada y los líderes que han hablado, pues, han hablado ahí por encimita. Yo creo que nadie va a venir a rescatarlo y mucho menos Trump, que, bueno, por todas las acciones que venía haciendo, no tiene vistos de que vaya a influenciar en un cambio político en Venezuela. Y yo creo que tenemos que nosotros mismos revisarnos y creer que solo los caminos democráticos son los que nos van a llegar, aunque sea lento, aunque no tenga un camino burocrático y las instituciones de repente tengan que reformarse en algunos sentidos, pero no acabar con ellas. Yo creo que solo el camino democrático es el que nos va a llegar a un estadio de, bueno, de derechos humanos y de una vida más placentera sin tantos riesgos como esas decisiones tan rápidas que... Escucha una vaina que, perdona, te interrumpo, Antonio. No, tranquilo. Una cosa que se me había olvidado decir. Lo primero, y por eso yo lo puse en mi Instagram, A la Karina, yo quiero decir, Karina acaba de callar a la perra con una mirada. Porque entre sátrapas se entienden. Lo primero que hizo Donald Trump cuando llegó a La Habana con relación al tema venezolano fue enviar un emisario a Nicolás Maduro, que de alguna manera la gente porque es tonta, o no sé qué es tonta, o es como gente tan maltratada que piensa que el maltrato es parte del querer bien. Lo primero que la gente dice, no, pero es que, marico, no es un reconocimiento oficial, pero de alguna manera nos están cagando la cara. Que si te estás mandando un emisario a entenderse con el dictador, ¿tú qué coño crees que está diciendo que está reconociéndolo de alguna manera? Entonces, y esto lo anudo con la mentalidad, y esto que es porque lo digo porque es la mentalidad del mayoral, la mentalidad del colonizado. Es el esclavo que le quiere pegar a los esclavos para que el amo tenga más. Es el esclavo que es peor con los esclavos que el amo. Es una mentalidad que de alguna manera todos tenemos que descolonizarnos de ella, que es que un proceso de blanquecimiento de que no, yo no soy tan negro, no, yo no soy tan latino, no, yo no soy tan gay, no, yo no soy tan pobre. El momento en que nosotros hagamos un análisis crítico y comprendamos que precisamente de esa mentalidad vienen nuestros dramas y nuestras dictaduras, a lo mejor tiramos un poquito mejor. Mira, ¿sabes lo que es triste? Lo que es verdaderamente triste es que este país ha sido fundado por inmigrantes, todo el mundo lo sabe, pero vinieron en ola. Primero vinieron muchos de los británicos, después vinieron los irlandeses, después los judíos, y todo el grupo que vino, cada grupo nuevo que venía, lo discriminaba el que había llegado antes. O sea, cuando llegaron los irlandeses, los grandes descendientes ingleses lo trataban mal. Cuando llegaron los italianos, los irlandeses lo trataban mal. Pero dentro del grupo se ayudaban. Cuando llegaron los irlandeses y los italianos a los puertos de Nueva York, lo recibían irlandeses e italianos allá. Le daban ayuda, lo llevaban a buscar trabajo, lo llevaban para vivienda. Nosotros somos el primer grupo que llega a este país y que los trata mal el mismo grupo de ellos. O sea, todos tenían solidaridad. Los irlandeses con los irlandeses se ayudaban en todo. Igual los italianos, igual los judíos. Ellos crearon sus comunidades, se ayudaban con trabajo. Nosotros llega una persona, nosotros tenemos 5 o 10 años acá y por eso pensamos que somos mejores. Entonces el venezolano que llegó ahorita lo trata mal el que llegó hace 10 años, el que llegó hace 20 años, entonces ¿qué es eso? ¿De qué sirve eso? En vez de tratar de ayudar a nuestra gente que está viviendo del mismo país, de las mismas condiciones que tú, por las mismas razones, de que hay algunas personas malas ahí, bueno, por supuesto, cualquier grupo va a haber personas, no van a pensar decir que 1 millón de personas todos son buenos, pero que son todos malandros, por supuesto que no, ni siquiera un porcentaje grande. Como dice Emerson, los números no demuestran que eso no es así. De que vinieron acá a robarse es mentira. Bueno, yo, bueno, agradecerte, ¿no? por haber aceptado la invitación, y yo quiero cerrar el episodio, digamos, con esa idea que los tres han estado debatiendo estos últimos minutos, que es el concepto de la empatía, ¿no? Y bueno, si de algo sirve a estas alturas, hacer ese llamado a la empatía, y que esa frase que se hizo muy viral por las redes sociales de estos días, que el privilegio que muchos podemos tener no te nuble la mente y no te nuble la capacidad de ser empático con digamos, con quien lo necesita.
y que no somos mejores los que podemos tener un estatus migratorio, digamos, que nos den un poco más de seguridad que los que no lo tienen. No son mejores los que llegaron por aviones a meter asilos políticos, en muchos casos dudosos, que el que llegó por la frontera diciendo con sinceridad al menos, mira, me quiero quedar aquí porque soy un perseguido y refugiado por la crisis política de mi país. Entonces yo creo que hay que ser más solidario y hay que tratar de encontrar mecanismos para hacer frente a eventos que no son aislados. Todos estos eventos de odio, manifestaciones de neonazis, etcétera, no son elementos aislados, sino que forman parte de una narrativa que lamentablemente quien hoy día está en la Casa Blanca la está upando. Y yo estos últimos días he puesto el ejemplo de esa comunidad afroamericana en uno de estos estados donde ocurrieron estas manifestaciones pro-nazi, que cuando vio eso, en vez de apartarse y ceder el espacio, se unieron y fueron a reclamar y a enfrentar pacíficamente lo aberrante de la situación de defender ideas, digamos, tan denigrantes y repulsivas como las ideas nazis, y al final tuvieron que irse y se quemaron esos símbolos tan horribles y que tanta desgracia le han causado a la humanidad. Así que yo creo que hay que siempre tratar de buscar los mecanismos de acción para que esta gente, por mucho que quien por circunstancialmente ocupa la Casa Blanca, aúpe o reivindique todas estas medidas, nosotros no darle espacio en ninguna parte de nuestras comunidades y en nuestros pequeños espacios de acción que podamos tener, porque ya eso sería ir tirando la toalla en una guerra que, bueno, no me gustaría llamar la guerra, pero bueno, que al final lo es, que como tú bien lo dijiste, que comenzando el episodio, apenas es que está comenzando y la democracia, digamos, se tiene que luchar, y capaz uno de los errores, para responderme a mí mismo que lo dije hace rato, uno de los errores de la democracia es que siempre nosotros la terminamos dando por sentada. Y como tú lo decías, la realidad es que la democracia vive un proceso que está en constante amenaza, hasta en el país, que para muchos, como el caso de Estados Unidos, fue referente de democracia, al menos en términos de fortaleza institucional, por muchos años, y que ahora, bueno, está enfrentando su mayor prueba de fuego en su historia contemporánea. Gracias, muchachos, por el episodio. Estuvo bueno el debate. Lo que no está bueno es por qué lo estamos haciendo, pero bueno, nada, para adelante. Y como siempre, un reducto de resistencia democrática en medio de tanta inestabilidad en nuestro mundo, este podcast. Si llegaste hasta acá, recuerda seguirlo, suscribirte y compartir el contenido, que es la mejor manera que tienes para ayudarme. Muchas gracias. Gracias a todos.